Líderes que no se hablan entre sí, partidos que no querrían ser partidos sino movimientos, candidatas que teóricamente no dirigen, territorios hartos de negociaciones. Y si se fracasa, un gobierno con la ultraderecha. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Izquierda Puzzle Imposible, edición 2027 ya disponible. Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Hoy hablamos de las próximas elecciones generales. Calma, falta mucho, no tocan hasta 2027, pero en la izquierda ya hay movimientos tácticos para ir colocándose. Es el principio de una nueva batalla por liderar la confluencia, o al menos por no cargar con la culpa de que no haya confluencia. Y mirad, lo importante, me lo han enseñado en mi casa, no está en el adentro de las organizaciones políticas, está ahí fuera. Y la gente, amigos y amigas de Sumar, nos está esperando. Salgamos con alegría, con esperanza, con fuerza. Gracias, Sumar. ¡Adelante! Sumar intenta recuperar la alegría tras las heridas de las últimas negociaciones con Podemos, de las tensiones después en el grupo parlamentario, de las listas, los cismas, las elecciones autonómicas, las europeas. Estos días anda buscando su lugar como partido, y no tanto como plataforma electoral que los englobe a todos, que fue el primer intento. Mientras tanto, Podemos ha elegido este momento para, casi por sorpresa, oficializar ya la candidatura a las generales de Irene Montero. Por eso, y a pesar de que pienso que estás haciendo un trabajo imprescindible en el Europarlamento, quiero pedirte que te pongas a liderar ya una candidatura para las elecciones generales que no sea solo de Podemos, que tienda la mano a la sociedad civil organizada, que le tienda la mano a todas esas personas desencantadas con un gobierno que nos está metiendo en el régimen de guerra. Todo esto ya lo hemos vivido. Se revalidó la fórmula de un gobierno de coalición de izquierdas, donde las fuerzas de Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid o los comuns tienen representación, tienen ministerios, y sin embargo la sensación es siempre de tensión, de guerra, de que la cosa no terminó bien. ¿Podemos esperar, esta vez, algo diferente? Alberto Ortiz, hola. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Alberto Ortiz es mi compañero del diario.es, que tiene la difícil misión de seguir todo este ecosistema en la izquierda política española. Alberto, ya vemos que se activan ya los relatos para preparar el terreno hacia 2027. Sumar pide unidad, pide menos ruido, está en el gobierno. Podemos dice que tendrá candidatura propia y la plantea como alternativa al gobierno, pero abierta a todo el mundo, que quiere incorporar otras fuerzas. Todo, como siempre, suena a que son iniciativas muy abiertas a la confluencia, pero esto no significa que vayan a ir juntos, ¿no? No, es complicado pensar ahora mismo en una candidatura conjunta de Podemos y lo que es ahora mismo Sumar, ¿no? Es verdad que Sumar sí que ha llamado a la unidad como tal, no ha interpelado a Podemos directamente, pero se refieren a ellos. Y Podemos yo creo que tiene más matices, ¿no? Porque de momento Podemos lo que ha dicho es que quiere que la candidatura que articulen en las próximas generales sea una candidatura que trascienda a Podemos, pero yo creo que más refiriéndose, y esto ya es interpretando sus palabras, a la sociedad civil, ¿no? Y ellos dicen a las personas desencantadas con este gobierno, porque ellos hacen el diagnóstico de que este gobierno está en parálisis, no hace políticas de izquierdas. Entonces hay un sector de la población, un sector del electorado que nunca va a votar al PSOE, que ahora mismo tampoco votaría a todo lo que se ordena alrededor de Sumar, y que ahora mismo está en la abstención o les vota a ellos. Tenemos que organizar mucho más que una candidatura. Tenemos que empujar un proceso democrático, popular, para llegar aún más lejos de lo que hemos llegado en los últimos años y para convertir esa fuerza social en poder institucional. Ahí escuchamos a Irene Montero hablando ya como candidata, ahora mismo es eurodiputada, ¿no? Es la misma operación de Pablo Iglesias, primero elecciones europeas, luego elecciones generales, aunque evidentemente el momento de Podemos es muy diferente al de 2014. Alberto, ¿por qué ya? ¿Por qué Irene Montero se lanza, faltando todavía 2 años para las elecciones? Bueno, yo creo que todos, algunos quizá más en el inconsciente, otros en el consciente, tienen claro que, aunque falta mucho para las elecciones, esas elecciones podrían adelantarse en cualquier momento, pero yo creo que, bueno, por un lado, Movimiento Sumar en este caso ha tenido un proceso asambleario y ellos han querido hacer ese proceso asambleario, esa llamada
a la unidad, ¿no? Como algo que le representa o que es inherente a su existencia como formación política, la unidad. Y Podemos, yo creo que tiene más que ver con empezar a hacer ya el trabajo previo para una posible candidatura, que todo el mundo sepa cuáles son las cartas con las que juega Podemos y que todo el mundo sepa qué es lo que proponen y a quién tienen como candidata, ¿no? Es como decirle al resto de personas de la coalición, pero también al resto de la sociedad, al electorado, bueno, estos somos nosotros y que nadie tenga muchas dudas de lo que vamos a ser. Somos Podemos, tenemos a Irene Montero como candidata y queremos hacer una candidatura de izquierdas. Faltan 2 años y ya sabemos que Irene Montero será candidata. Damos por hecho que Yolanda Díaz también lo será, ¿no, Alberto? Bueno, no sé si podemos darlo por hecho porque yo creo que la primera persona que tiene que tomar esta decisión es Yolanda Díaz y no sé si la ha tomado, si ya quiere seguir aspirando a ser la candidata de la coalición, pero bueno, yo creo que si cualquiera tuviese que apostar o si yo tuviese que apostar, diría que ella va a seguir aspirando a ser la candidata de la coalición, de todo el espacio, tanto si es unido como si va a sumar en una candidatura al margen de Podemos, pero que ella va a querer seguir aspirando a representar ese espacio político. Aquí llegamos a otro de los puntos claves de lo que ha ido pasando estos días, ¿no? Sumar ha celebrado una asamblea estatal, ha elegido una nueva dirección política, son 2 personas conocidas en el activismo de izquierda madrileño, como Lara Hernández, en el sindicalismo, como Carlos Martínez, las que a partir de ahora van a dirigir Sumar en Bicefalia, ¿no? Pero me dices que la candidata, pues probablemente será Yolanda Díaz, así que otra vez en la izquierda esta situación de me voy pero no me voy, ¿no? Yolanda Díaz se aparta de la dirección de Sumar después de los malos resultados, después de las elecciones europeas del año pasado, pero coloca a 2 personas de su máxima confianza y será candidata. Y además es vicepresidenta del gobierno, o sea que podemos deducir por tanto entonces que sigue siendo la líder de Sumar. Sí, yo creo que tiene todo el poder de, no sé si de coordinación en el sentido de gestionar las luchas internas de los partidos, porque Sumar en realidad es un partido muy pequeño, pero sigue teniendo lo que todo el mundo conoce como liderazgo, ¿no? Como la ascendencia dentro del partido e incluso más allá del partido, también dentro del gobierno, aunque eso es más difícil, pero desde luego en Movimiento Sumar la líder, y ellos lo han reconocido en la propia asamblea, ¿no? Yolanda Díaz es el principal capital político, han dicho que tiene Movimiento Sumar. Yo creo que Yolanda Díaz cuando renunció lo hizo para apartarse de las cuestiones orgánicas, que son las cuestiones más feas, ¿no? De la política, la negociación de listas, las conversaciones con otros partidos, esas tensiones, retirarse de esas funciones que además todo el mundo reconocía que no le habían salido muy bien, yo creo que hasta ella misma, y centrarse en el aspecto que a ella le ha granjeado una mayor popularidad dentro del electorado, que es la gestión de gobierno al frente del Ministerio de Trabajo, de modo que las cuestiones orgánicas no laminen el liderazgo político que ella consigue a través del gobierno, ¿no? Yo creo que esa es la tesis que se hizo en aquel momento cuando ella renunció, y la concreción política de esa tesis es la creación de este partido, o la mutación de este partido político con otras 2 personas al frente que gestionen la parte más orgánica para que ella siga manteniendo el liderazgo dentro del gobierno y la candidatura, una futura candidatura electoral, ¿no? Aunque queda mucho para eso, pero bueno. Esta nueva asamblea en Sumar con estos nuevos liderazgos orgánicos son un paso claro ya de que Sumar busca ser menos gaseoso y más sólido, ¿no? Más práctico. Quiere ser un partido político y se va a organizar como partido político. ¿Por qué, Alberto? ¿Por qué deja de ser una plataforma que intente aglutinar pues a Izquierda Unida, a Más Madrid, a Compromís, para convertirse ya directamente en un partido? ¿Por qué creen que les va a ir mejor así? Yo creo que no es tanto que crean que les va a ir mejor, sino que no les ha quedado más remedio que hacer esto. Es decir, que la hipótesis con la que Yolanda Díaz y su equipo fundaron Sumar, que era la de la construcción de un frente pues, muy amplio, ¿no? En el que estuvieran las organizaciones políticas, pero también la sociedad civil, esa construcción de una plataforma muy amplia ha fracasado. A partir de ahí, los partidos que estaban en esa coalición, Izquierda Unida, Más Madrid, Compromís, Verde Secuo, empiezan a decirle a Sumar que esto es una coalición como era Unidas Podemos, pero en la que más o menos todos los partidos tienen el mismo peso. Y Sumar no puede ser ya un sujeto hegemónico que esté por encima del resto y que organice al resto y que tenga el liderazgo, porque no hay nada más allá del liderazgo de Yolanda Díaz que justifique que Sumar esté por encima del resto de partidos, ¿no? Y entonces ahí es cuando Sumar hace esa reflexión, reconoce que es cierto y dicen la solución ahora es constituirnos en un partido político tradicional
y jugar dentro de esa coalición como juegan el resto, en las lógicas de correlación de fuerzas que juegan el resto de fuerzas de la izquierda, ¿no? y de esta coalición que se llama Sumar, pero que es mucho más que el partido de Yolanda Díaz, que son un montón de partidos políticos. El camino hacia 2027 es largo y no está despejado, porque antes de 2027 seguro habrá elecciones autonómicas, elecciones locales, y sabiendo, Alberto, que Podemos lo tiene ahí complicado, porque hay además relaciones personales muy rotas en muchos territorios, no sé si eso es una ventaja para Sumar, ¿no? Que pueda llegar a acuerdos más allá de las tensiones, que también las hay, con Más Madrid, con Compromís, con los comuns, y eso puede luego ser útil para garantizarse apoyos en las elecciones generales. Sí, yo creo que va a ser un debate en paralelo en realidad, porque la construcción de la unidad a nivel estatal va a llegar en paralelo a la otra, porque aunque las elecciones sean antes o después, no van a ser antes o después por mucho, ¿no? En principio, ¿no? Si todo sigue como está previsto. Y ya vimos en 2023 lo difícil que fue gestionar las alianzas de cara a las autonómicas y municipales y cómo eso luego también impactó en las generales. O sea, que son dos planos que van en paralelo y se van comunicando, ¿no? O sea, son dos cuestiones que irán muy relacionadas seguramente. Y además es que el debate de cómo se articula el movimiento Sumar en los territorios es el gran debate que originó todas las tensiones que terminaron por lastrar el proyecto, la hipótesis inicial del proyecto de Yolanda Díaz, porque si nos vamos a la candidatura estatal, todo parece un poco más sencillo, pero si hablamos, por ejemplo, de las elecciones en la Comunidad de Madrid, ellos nunca han querido ir con otras formaciones políticas y yo creo que eso no va a cambiar. Entonces, el movimiento Sumar se va a desplegar en Madrid, por ejemplo, a nivel orgánico, va a constituirse como partido, ya de hecho ya han empezado a hacerlo. Yo, si tenemos que hacer este podcast dentro de 2-3 años, ya os anticipo que este va a ser uno de los debates fundamentales, ¿no? Sobre los que discutamos, tanto en la Comunidad de Madrid como, por ejemplo, en la Comunitat Valenciana, donde Compromís tiene un liderazgo parecido al que tiene Más Madrid, ¿no? En el electorado. Hablemos específicamente del papel de Izquierda Unida en este nuevo escenario, en ese otro más que previsible pulso que vamos a ver entre Sumar y Podemos. ¿Dónde ves a Izquierda Unida? Claro, Izquierda Unida fue el principal apoyo de Yolanda Díaz para construir Sumar y también fue la organización quizás que decantó que Sumar como paraguas del resto de formaciones, que esa hipótesis estaba acabada, ¿no? Entonces, ahora las relaciones entre Sumar y Izquierda Unida son las de dos partidos diferentes que tienen espacios compartidos, el grupo parlamentario, el gobierno, pero que mantienen una distancia prudencial ahora mismo, ¿no? A la hora de compartir el proyecto y, de hecho, Izquierda Unida en algunos aspectos se ha distanciado de las posiciones de Sumar o ha intentado que la posición del grupo parlamentario sea diferente quizás a la que inicialmente aspiraba Yolanda Díaz, y quizá esa distancia le permite también mantener conversaciones con Podemos para la construcción de esa unidad, aunque esas conversaciones de momento no tienen ningún tipo de concreción en nada, ¿no? Donde quizás sí que hay una relación en la que Izquierda Unida es un poco más, en la que sí, digamos, articula un espacio de coalición o de unidad, es, por ejemplo, en Andalucía, en el grupo parlamentario, donde las relaciones entre todas las partes del cosmos de la izquierda están más aceitadas, ¿no? O sea, a nivel territorial la imagen es un poco más diferente. Alberto, termino por donde empezamos, preguntándote por el animal mitológico preferido del periodismo en este tema. Dentro de 6 meses te pregunto otra vez seguramente, pero a día de hoy ¿tú ves posibilidad de una unidad de la izquierda a la izquierda del PSOE en las próximas elecciones generales de 2027? Yo si tuviese que decirlo a día de hoy, además justo después de que Podemos haya lanzado a Irene Montero como candidata y demás, te diría que no, pero también te digo que los caminos, como dice la Biblia, ¿no? Los caminos del Señor son inescrutables, pues los caminos de la izquierda también son inescrutables. Alberto Ortiz, muchas gracias. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... La ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital.
Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.